Adelante. Muchas gracias. Un honor para nosotros poder compartir estos minutos con ustedes. Esperemos que pasemos un buen rato y demos a conocer lo que sucede en nuestra ciudad. Gracias. Vamos nosotros a presentarles un pantallazo de lo que ha sido el crecimiento de nuestra ciudad, que tiene unas particularidades que creo que son interesantes para el estudio tanto académico como para los retos que plantea en el desarrollo profesional, ¿no? Y bueno, y en la gestión de la ciudad sobre todo, y desde el punto de vista político y municipal en nuestro caso, ¿no? Entonces, ¿podemos empezar con la presentación? Lo tendremos que ver. Ya. Aquí ya está. Nosotros les traemos una caracterización del sistema metropolitano emergente desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde, para que se contextualicen, yo voy a hacer una pequeña introducción histórica de la evolución de la ciudad. Esta ciudad es una ciudad de origen colonial, es fundada por los españoles, pero es la única ciudad colonial en Bolivia que no responde al circuito de la extracción minera de Potosí, de la minería de La Plata en Potosí, sino es una iniciativa que parte desde Asunción del Paraguay, buscando colonizar o poner un hito urbano que sirva de puente para establecer una conexión hacia el norte de la parte interna del continente sudamericano, que eran los famosos territorios sin explorar, ¿no? Entonces, para lograrlo consiguen el permiso desde Lima y nace esta expedición que va y funda una ciudad de Santa Cruz cerca del arroyo Sutó, cerca de lo que ahora es la ciudad de San José de Chiquitos, pero esta ciudad no logra quedarse en ese lugar porque quedaba muy lejos, muy desvinculada de todo lo que era la armazón urbana de la colonia, y se traslada en 2 ocasiones. En toda esta zona hubo un montón de fundaciones de ciudades, como pueden ver en el mapa, y muchas de ellas no prosperaron. Las únicas 2 que prosperaron, una es Santa Cruz de la Sierra, de la que ahora le hablamos, y otra es San Lorenzo de la Frontera, que esa sí es una expedición que nace desde la audiencia de Charcas, lo que ahora es Sucre, y que se fundó el primero a orillas del Río Grande, que también por el ataque de los indígenas tiene que mudarse a un poco más alejada de los ríos, porque los ríos lo utilizaban los indígenas para moverse de manera muy sigilosa y llegar a la ciudad, y la atacaban fácilmente, ¿no? Entonces, la Santa Cruz, que fundaron en unas serranías bastante alejadas, se traslada primero a una locación cercana de lo que se conocía como la Punta San Bartolomé, que es la ubicación final de San Lorenzo, que se traslada también 2 veces, y con el correr de los años, las 2 ciudades a principios del siglo XVII se fusionan. Entonces, a pesar de que Santa Cruz es la que abandona su ubicación y va a donde estaba establecida San Lorenzo, el nombre que pervive en la ciudad de Santa Cruz, porque Santa Cruz era la que tenía la capital de la gobernación de Mojos y Chiquitos, y también donde se erige un arzobispado en 1604, ¿no? Entonces, por los documentos oficiales, pervive el nombre de Santa Cruz, pero en realidad estamos en la ubicación de San Lorenzo. Si nosotros comparamos esta ciudad pensada de conquista, prácticamente una ciudad de frontera, completamente desvinculada del circuito económico que movía toda esta región, esta ciudad buscaba hacer el ingreso a una zona donde esperaban encontrar el famoso dorado, las nuevas riquezas, que al final no se encontraron, ¿no? Entonces vemos en estos 2 planos del extremo
un plano de la colonia y un plano hacia la primera década del siglo XX, y vemos que la ciudad en 400 años no había crecido para nada. Era una ciudad prácticamente estancada en el tiempo, que tenía su propia lógica de autosustentarse y que no estaba vinculada a ninguna parte. No tenía ni siquiera un camino hacia otra ciudad boliviana, y era a veces hasta más fácil poder ir hacia Asunción o hacia Buenos Aires que vincularse con el resto del país. Vemos esta imagen, una foto aérea de la llegada del primer avión a Santa Cruz en la década de 1920, donde se ve que es una ciudad donde todavía se conserva el damero colonial, las casas hechas por patios alrededor de patios sustentada por galerías tanto internas o externas, la casa colonial prácticamente se seguía replicando y no existía ninguna construcción en altura. Estamos viendo una ciudad completamente plana donde solo sobresalían los campanarios de las iglesias. Pero hay un boom que empieza en el crecimiento de la ciudad a mediados del siglo XX, que va a transformar esta ciudad que llega hasta mediados del siglo XX con 60.000 habitantes, a transformarse al final del año 2000 en 1,5 millones de habitantes. Entonces, este hecho que rompe, digamos, la monotonía y el enclaustramiento en el que estaba la ciudad de Santa Cruz es el pago de las regalías petroleras que permite que la ciudad decida en qué invertir su dinero, ¿no? Entonces, una de las inversiones primeras que hace la ciudad es hacer una consultoría internacional para hacer su planificación de crecimiento, ¿no? Esto lo elabora una consultora italo-brasileña, Techin, que a la ciudad que tenía este desordenado crecimiento más allá del damero central, le pone un modelo radioconcéntrico inspirado en la ciudad jardín de Benicio Howard, pero con las ideas también del movimiento moderno que estaban en boga en ese momento. Entonces, desde 1967 que empieza a gestionarse el plan que se construye y se hacen los anillos dentro de la ciudad. Vemos un primero, un segundo anillo que se va ya construyendo en áreas consolidadas, y la ciudad va cambiando de ser ese pueblo de calles de tierra a una ciudad que va a empezar a crecer y que no va a parar su crecimiento, ¿no? Entonces empiezan a construirse por primera vez edificios en altura, empieza a llegar una gran masa migratoria y la ciudad empieza a crecer a través de esas radiales que se proyectaban y que inicialmente iban a ninguna parte, pero que pronto se iban a transformar en parte de esta enorme ciudad que es ahora Santa Cruz de la Sierra. Y así llegamos al año 1995, donde vemos aquí el plano director aprobado en ese año, donde los 4 anillos iniciales del plan Techín habían sido sobrepasados con mucho más allá, incluso equipamientos como la estación de trenes, el parque industrial, todos habían quedado dentro ya de la ciudad. Esta ciudad se había desbordado hacia muchos lados, menos hacia el oeste, donde el río Piraí seguía constituyendo una barrera natural que evitaba el crecimiento de la ciudad hacia ese lado, ¿no? Entonces aquí vemos algunas imágenes de la época donde se hablan de las radiales o las avenidas de penetración que permitían la expansión de la ciudad. Como les digo, se construyen pensando todavía a territorios que estaban prácticamente despoblados, pero la realidad de los barrios es otra, como en la imagen, en la foto inferior, donde ustedes pueden ver que los servicios de los equipamientos urbanos no llegan, ¿no? Tenemos barrios que siguen siendo de tierra, sin alcantarillado sanitario, sin alcantarillado pluvial y con serias deficiencias y problemas, ¿no? Entonces, ya en esos tiempos, en el año 96, 97, se empieza a pensar de que la ciudad había crecido tanto y se empieza a hablar de un nuevo término en ese tiempo, que era el área metropolitana, ¿no? Entonces se hacen estudios pensando en el crecimiento de la ciudad, pero un crecimiento, como les decía, limitado hacia el oeste completamente por el río y que se expandía sobre las principales carreteras que vinculaban la ciudad. Pero lastimosamente en ese momento las condiciones políticas ni la legislación boliviana permitía la constitución de una área metropolitana. Lo único que permitía hasta ese momento era la mancomunidad de municipios que podían trabajar coordinadamente en algunos elementos, ¿no?
Entonces tuvo que pasar muchos años para que vaya cambiando la situación en Bolivia, aparezca un cambio normativo como la Ley de Participación Popular, que en el año 94 le da recursos a las alcaldías más allá de los impuestos de bienes inmuebles y vehículos que eran sus únicos sostén, ahora les da una coparticipación tributaria con el Estado central, y eso permite que todos los municipios en el área, en Bolivia, tengan recursos para poder planear un desarrollo, y hay un despegue también de las llamadas ciudades intermedias, ¿no? Entonces también hay una distribución del poder en el territorio, ¿no? Eso ocasiona las demandas en el 99, ¿no? De los pueblos indígenas, sobre todo del oriente boliviano, reclamando que se refunde el país a través de una nueva constitución que se los tome en cuenta, ¿no? Entonces, se llama la Asamblea Constituyente del 2006, termina mal aprobándose entre cuarteles y balas en el 2009, pero la Constitución nos marca un nuevo escenario para nuestro país, donde reconocía 4 niveles de autonomía: las departamentales, las municipales, que eran las únicas que existían antes, las autonomías indígenas y las autonomías regionales, que habría la posibilidad de la metropolización. Una ley posterior del año 2010, la Ley Marco de Autonomía, menciona por primera vez en nuestra legislación la región metropolitana en 2 artículos, donde permite la creación, uno permite la creación de regiones metropolitanas y el otro establece que se tenía que regir a través de consejos metropolitanos que tenían la función de planificar y coordinar. Entonces, por primera vez tenemos la legislación que permitiría a la ciudad de Santa Cruz pensar en articularse no solo con su entorno inmediato, sino con toda la realidad regional y microrregional y hasta subcontinental que su ubicación privilegiada le daba por ser parte de la mayoría de los proyectos de corredores bioceánicos carreteros, por un lado, y los corredores de bioceánicos férreos que se han planteado también como alternativa, ¿no?, al tradicional comercio a través del transporte marítimo, ¿no? Claudia. Bueno, Sí. Bueno, a mí me toca explicarles qué pasa después del 97, porque es cuando explota la ciudad de una manera incontrolable, dado por 2 efectos. Uno, el tema del petróleo, el precio del petróleo en los años 90, a finales de los 90, subió bastante. Y Bolivia vivió un proceso de transformación en las políticas públicas, con un proceso de capitalización, entonces hubo bastante movimiento de dinero, especialmente en esta zona, y eso fue generando o ampliando la migración del occidente hasta este lado de la ciudad. Ese proceso de expansión o migración o colonización, como lo llaman, sigue hasta el día de hoy y ha generado que esta zona, especialmente la zona de la área metropolitana, de ahora crezca a más del 5% anual. Entonces tenemos una ciudad cosmopolita como la que ustedes pueden ver en las imágenes actuales, con una densidad arriba del 50 a 80%, 80 habitantes por hectárea, y la nueva Santa Cruz está agarrando una imagen de una ciudad cualquiera en América Latina. Sin embargo, cuando nos vamos hacia las afueras, donde ha crecido la infraestructura caminera y ha empezado la especulación inmobiliaria, podemos ir viendo los contrastes en la imagen superior, que es de los años 97, 98 o principios del año 2000, y la imagen inferior, que es donde vemos que ha explotado y se ha densificado y ya se han conurbado los 2 municipios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y La Guardia. En este lugar en particular, que es la zona de La Guardia, hay una zona frágil ambiental que ha sido copada por el desarrollo inmobiliario en un sector y estamos tratando de evitar que suceda en el otro. Hay un río que viene de la zona norte, del lado del Piraí, al otro lado, el Huendá, y ese trae una arena que logra aterrizar en unas lomas de arena que están en la parte superior, y es una zona donde se abastece los acuíferos de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces, estamos peleando con
tratar de que no se urbanicen esos sectores porque obviamente van a ir sin alcantarillado sanitario. Entonces, después tenemos en las afueras de la ciudad de Santa Cruz, tenemos este tipo de urbanizaciones con bajísima densidad, de 20 a 50 habitantes por hectárea, donde lo que vemos es un terreno de 300 metros cuadrados con 2 o 3 viviendas en el interior, pero todo de un piso, ¿no? Entonces, esos 300 metros en estos barrios son familias que construyen de a 2 cuartitos cada una y va la familia, después le da terreno a los hijos y después se alquila otro cuarto y así sucesivamente van haciendo un pequeño tambo. Y se ha ido poblando todos los alrededores de la periferia de la ciudad. Siguiente. Después, en la zona norte, que es hoy la zona más desarrollada, tenemos que se construyó la carretera hacia la zona de Warnes y también el puente del Urubó. Entonces ahí se han desarrollado urbanizaciones. En este lado del Urubó tenemos urbanizaciones cerradas con casas de lujo, sin ningún tipo de equipamiento empresarial. Todavía es una ciudad dormitorio, se podría llamar. Y todos trabajan en la zona norte de la ciudad, donde está el nodo empresarial que ha venido desarrollándose en los últimos 20 años. Al mismo tiempo, eso responde a una zona de expansión que se está desarrollando en el norte. Como pueden ver ahí, está en proceso de desarrollo hace más de 15 años, pero no vive nadie. Solamente es especulación inmobiliaria porque en este sector se han construido una nueva zona industrial con más de 1000 hectáreas y se están ampliando una serie de barrios de clase media, media baja obrera, porque estamos a la espera de que el gobierno nos apruebe la construcción del hub aeroportuario de Viru, porque estamos ubicados en el centro de Sudamérica y pudiéramos convertirnos en un lugar de distribución de pasajeros y algún momento pudiera ser algo interesante si se lograra desarrollar la industria o la consolidación de carga aquí en Santa Cruz, ¿no? Entonces, a ver, estamos en ello, veremos cómo se desarrolla más adelante. Pero todo este desarrollo inmobiliario ha sido una apuesta a esa expansión. Después tenemos en la zona este de la ciudad lo mismo, ¿no? Entonces se ha ido repitiendo, 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 y lo más triste es que todo eso pertenece a 3 o 4 familias, ¿no? Entonces eso no lo controla nadie porque tienen la habilidad de ir junto con el gobierno de turno. Entonces ahí va avanzando. Así que, ¿cómo parar esto? Es la gran pregunta, ¿no? Y nosotros estamos viendo de ir consolidando el proyecto de la metrópoli y a través de ella tratar de bajar a los municipios para por lo menos generar una normativa de gran escala, pero con un marco, ¿no? Que las nuevas urbanizaciones que se encuentran en la periferia de los diferentes municipios no deberían ser como están ahí, aisladas, con solamente terrenos, sin infraestructura. Lo único que tienen como obligación dotar a la población en esas áreas es agua y electricidad. Lo que es equipamiento urbano, escuela, salud, mercado, no es de obligación del desarrollador urbano, y menos el desarrollo del servicio sanitario de alcantarillado, ¿no? Entonces, las condiciones de desarrollo o las probabilidades de que se desarrollen estos nuevos barrios es ninguna o muy baja, y el único que sale beneficiado es el fraccionador del suelo. Entonces, como alternativa de solución para esto, hemos visto que lo único que tenemos es el tema del ordenamiento territorial,
para detener esto, ¿no? Y ahí podemos, en esas imágenes, podemos ver lo que está sucediendo en el Uruguay, por donde les decía que están urbanizando la zona de absorción de agua para los acuíferos. Entonces, y este desarrollador tiene en el Urubó, en Guarnes, en Cotoca y en el municipio de Araguardia, ¿no? Entonces, es muy triste. Ahora, él no desarrolla vivienda, recién va a empezar un proyecto con vivienda. Entonces, ahí también queremos entrar como propuesta, digamos, en el tema metropolitano, que todos los desarrolladores deberían entrar no solamente en la venta del suelo, sino que en el desarrollo de proyectos de vivienda que tengan diferentes tipologías que puedan servir para diferentes niveles sociales y que sea una apuesta del desarrollador. Es lo que está sucediendo ahora no lo considero así. Entonces, eso, creo que sería de repente un gran aporte de parte del seminario poder buscar soluciones a este tipo de problemas que supongo yo que son comunes en muchas ciudades de América Latina, en particular de Sudamérica. Tengo entendido que en la Argentina hay problemas similares, en algunas ciudades de Perú también, entonces sería oportuno poder discutir esos temas para enriquecer y compartir experiencias, ¿no? Esta última lámina está mostrando un poco lo que vendría a ser la nueva estructura vial de la región metropolitana y, estas estructuras están siendo hasta fomentadas por el mismo gobierno nacional, que es quien está interesado en mantener el precio del suelo barato y no importa que se tenga que extender porque ellos no son quienes tienen la responsabilidad de dotar de los servicios básicos. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el sistema de servicios de agua y de electricidad es un servicio cooperativizado cuyo socios somos todos los ciudadanos. Entonces, en él no tiene responsabilidad ni el gobierno municipal ni el gobierno nacional, por lo tanto no les cuesta. Entonces, están apostando a que se siga expandiendo la mancha urbana. Entonces, es un movimiento ciudadano el que está interesado en que se densifique la ciudad y poder resolver este problema de la vivienda en un municipio, en una región que produce el 30% del PIB, produce el 70% de los alimentos que consumen en el país y pues tiene las ganas de seguir creciendo, ¿no? Entonces, supongo yo, para no generar demasiada disparidad con las ciudades del occidente, el gobierno no tiene ningún interés en controlar lo que está sucediendo aquí. Por el contrario, ¿no? Tiende a empeorar las condiciones. Eso sería. Entonces, Jimmy. Gracias. Ahora hemos visto, ¿no?, las imágenes satelitales y el análisis, digamos, de superficies y densidades que nos hace Claudia, y quería bajar un poco el análisis a esa escala ya del peatón para que se den cuenta el resultante que son esos barrios que han quedado en estas conurbaciones, en las afueras de lo que es la Santa Cruz y los municipios vecinos, donde los municipios lo ven también como una oportunidad de generar mayores ingresos. Entonces lo que ellos hacen es invertir en estas vías pavimentadas de penetración en el territorio para que se puedan vender más terrenos, porque le significan aportes, ¿no?, por el concepto de aprobación de urbanizaciones y después por impuestos, ¿no?, de los terrenos, aunque nadie vive en ellos. Tenemos entonces muchas de estas avenidas que prácticamente son con muy poca ocupación efectiva de los terrenos, que se convierten en entornos peligrosos de día, peor de noche, ¿no? Entonces tenemos zonas así donde al lado de construcciones precarias, muchas autoconstrucciones, vemos terrenos completamente baldíos
y que no tienen, digamos, planes de ser ocupados. Quizás sí han sido vendidos, incluso gente en el extranjero o de otros lados del país compra terrenos aquí en la ciudad, pero el resultado de los barrios alejados es esto, ¿no? Una subocupación hasta donde permite, digamos, llegar el pavimento, pero esto sigue continuando porque también, como les explicaba Claudia, los servicios básicos, el gobierno sacó una ley de que era un derecho humano y no podía negársele, y entonces por más de que estén en zonas prohibidas, no urbanizadas, ilegales o asentamientos de cualquier tipo precario, si los piden las cooperativas, que aquí son las que dan el servicio, se los tienen que dar. Entonces por eso ven de que hay tendido de luz, o incluso hasta alumbrado público y todo eso, en zonas donde prácticamente viven muy pocas personas, ¿no? Y todas las inversiones municipales, como estos puentes, estas canchas, todos estos elementos quedan en estos barrios completamente vacíos, ¿no? Que se van a transformar en entornos muy peligrosos y que en ningún momento tenemos la posibilidad de verlos completamente consolidados, ¿no? Entonces vamos a quedar en una ciudad donde las promesas, ¿no?, de equipamiento, de crecimiento, de igualdad de oportunidades para todos sus habitantes, solo terminan en los discursos y no es efectivo, porque una persona que vive en un lugar así, que tiene que pasar penurias para llegar, digamos, a una fuente de trabajo, a un colegio, a una universidad, siempre va a tener desventajas, ¿no?, frente a todas las personas que sí viven en la zona consolidada de la ciudad principal, ¿no? Entonces queríamos, con estas imágenes que fuimos a buscar, que ustedes se den cuenta a la escala del problema, ¿no? Entonces tenemos este contraste de la Santa Cruz como tierra de oportunidades. Esta es la Santa Cruz del distrito les decía Claudia, ¿no?, el distrito empresarial, económico, donde se está llenando de torres y todo eso. Tenemos esa idea de una ciudad globalizada que contrasta con esta ciudad vacía, desocupada, que se sigue expandiendo, depredando también nuestras áreas productivas y depredando también nuestro suelo natural, ¿no? Y eso también va a traer serias consecuencias a esta ciudad, porque es como una ciudad que pronto va a llegar, digamos, y los únicos límites que la van a frenar son los ríos, porque sigue y sigue creciendo, ¿no? Entonces son los grandes retos que nos plantea la metrópoli de Santa Cruz de la Sierra, una alta vulnerabilidad frente al cambio climático, porque ni siquiera hemos logrado terminar nuestros sistemas urbanos, peor vamos a poder atender todas estas crecidas de lluvias, estos vientos y todos los nuevos problemas ambientales que estamos enfrentando. Entonces, es también un poco el resultado de la irresponsabilidad o la falta de autoridad de no haber tomado el crecimiento urbano desde la institucionalidad, desde la autoridad, y dejarlo completamente a un mercado desregulado, ¿no? Entonces creo que esa es una reflexión que nos sirve para todos. Y bueno, tenemos la muestra aquí, y el reto, y el gran reto es también qué hacemos ahora, ¿no? Porque, bueno, vienen desde Europa, vienen desde China, vienen de todos lados a estudiar y ver qué podemos hacer, pero sin la voluntad política o la fuerza de las instituciones públicas para tomar las riendas del desarrollo urbano, seguiremos haciendo ejercicios académicos y no vamos a poder tener una solución verdadera para la población, que es en realidad lo que tiene que mover todas nuestras iniciativas, ¿no? Muchas gracias. Eso es lo que queríamos compartir desde Santa Cruz Bien, con muchas ustedes gracias. para plantear un debate desde otro tipo, ¿no?, de ciudad metropolizada, prácticamente de hecho, y que se ha tomado la gente a través de estrategias de supervivencia, un territorio, y ahora hay que responder a ese territorio, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Jimmy y María Claudia. Interesante conocer el caso de Santa No lo Cruz. estamos escuchando, Sergio. Perdón, perdón. ¿Me escuchan ahora? Sí se escuchaba, Sergio. ¿Me escuchan? Ya. Sí, sí, ya ahora sí. Bueno, bien. Creo que interesante conocer el caso de Santa Cruz. Creo que tiene muchas similitudes con un gran número de ciudades en toda América Latina, inclusive en mi país, México, tenemos casos muy similares. Y yo creo que el principal problema, Jimmy, lo señalas muy bien al final de tu presentación. Todo esto es resultado de una falta de institucionalidad y de un mercado inmobiliario urbano no regulado. Eso es el tema. Porque técnicamente puede haber soluciones, puede haber
análisis, diagnósticos, propuestas, delimitación de áreas aptas, no aptas para el crecimiento, de estructura urbana, de encontrar morfologías adecuadas y funcionales. Pero si no se da este aspecto de tener un fundamento legal, instituciones que vigilen, apliquen y regulen el mercado, pues no va a pasar nada. O sea, va a seguir creciendo de manera natural o incluso en algunos momentos artificialmente impulsadas por fuerzas especulativas, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Ahora, una pregunta en particular para para aclararme a mí la situación de la ciudad. Todas estas urbanizaciones son informales, están al margen de la normativa, de la ley, o tienen algún tipo de permiso desde las instancias que aprueben la urbanización. Que también mi duda sería si es la municipalidad, es la provincia o el departamento, o es el gobierno nacional. ¿Quién aprueba estos proyectos de urbanización? Las municipalidades aprueban. Y ellas han ido aprobando porque la mayoría de los municipios de la periferia de la ciudad de Santa Cruz son municipios pequeños y están esperanzados en poder captar ciertos impuestos a partir del desarrollo urbanístico en su municipio. Sin embargo, ellos saben que a la larga no tienen el físico suficiente. Y como desde el gobierno nacional hay un plan de desarrollo de vivienda social que necesita suelo barato, entonces van y compran en esos nuevos desarrollos y están expandiendo la mancha urbana como un aceite y no tiene control. El municipio, como ejemplo, el municipio de Santa Cruz de la Sierra tiene un radio urbano de 40.000 hectáreas más o menos, y sin embargo el gobierno nacional, y no desde ahora, de los últimos 15 años, sino desde hace por lo menos 20 o 25, compra terrenos para desarrollo de vivienda social fuera del radio urbano. Entonces eso está generando estas conurbaciones con los municipios vecinos que dentro del municipio de Santa Cruz de la Sierra son ilegales, pero cuando salís, porque la propiedad del terreno rural es del gobierno nacional, entonces ellos los legalizan. Y hay una sobreposición de jurisprudencia sobre ese suelo. Es por eso que queremos resolver esos problemas ahora con la conformación de la región metropolitana. Esperemos que se pueda hacer. Ahora, hay planes urbanísticos que establecen límites y clasifican territorio en urbano, urbanizable, no urbanizable, etcétera, etcétera. Sí existen esos documentos. Sí. Pero no yo los respeto. Pero no ha sido factor para limitar eso. No, lamentablemente no. Y claro, como el gobierno nacional es uno de los primeros que transgrede la norma, entonces el resto del privado hace lo que le da la gana. Claro. Sí, bueno, pues me parece que Jimmy lo dijo, es un tema de institucionalidad, ¿no? Y creo que tenemos también que pensar que les venden un sueño, si quieres verlo de alguna manera, a estas personas, porque ellos saben que no tienen equipamientos, que no tienen servicios, y lo que esperan es llegar a sumar fuerzas, o sea, que sean más los vivientes, para a través de la presión social exigir, digamos, una legalización o que se les dote ya de equipamientos y demás, ¿no? Entonces, es, digamos, una fuerza, digamos, de crearse más o menos vacíos urbanos, que en un momento cuando tengan un poco de gente van a bloquear, van a buscar, digamos, a través de la protesta social, que se les dote, ¿no? Y porque han habido antecedentes, ¿no? En algunos barrios, en los primeros años de estas ocupaciones, el municipio cedía. Entonces, y digamos, en algún momento la escuela, el asfalto, o entre la línea de transporte público, entonces eso se ha convertido en una práctica ya muy extendida, ¿no? Que es una mala práctica también de que la gente no asume la responsabilidad de ir a situarse en lugares que después le van a traer problemas, ¿no? Pero bueno, otra pregunta. ¿Hay realmente demanda de la población, de sectores nuevos que requieren estos espacios de urbanización para vivir? ¿O es un proceso artificial, especulativo? Me explico, técnicamente lo podemos medir de una manera muy sencilla, porque
Yo he hecho estudios incluso a nivel de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en donde si tú mides los ritmos de crecimiento de la expansión física del área urbana con respecto simplemente al crecimiento demográfico, pues hay una disparidad, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México crece más rápido la mancha urbana que el crecimiento demográfico. Y el crecimiento demográfico en general está, digamos, incrementa su población a un ritmo lento y el área urbana cada 20 años duplica el área preexistente. Entonces eso quiere decir que no hay demanda real, que es un proceso inflado, especulativo, ¿no? Que va a provocar densidades bajísimas y áreas subutilizadas, ¿no? Claro, Que aquí esa es nuestra las realidad. áreas periféricas y genera gravísimos conflictos urbanísticos, pero también ambientales, por supuesto. Claro, aquí como te decía, aprovechan mucho porque el crecimiento de la ciudad no es suficiente, vender mucho en otras ciudades del país con la esperanza, digamos, de la migración a esta ciudad que es como un polo de desarrollo y además es un clima muy benigno en comparación a otras zonas y la altitud también, ¿no? Que en otras zonas a cierta edad ya hace daño, entonces mucha gente espera venir a vivir a Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces aprovechan eso por un lado. Después, como les explicaba Claudia, hay proyectos, por ejemplo, como un nuevo parque industrial, y ellos proyectan de que ahí vendrán 300 o 30.000 nuevas empresas. Entonces, urbanizan eso para la población de esos trabajadores que en realidad no están aquí y no sabremos si en algún momento van a llegar, digamos, ¿no? Entonces, es toda una especulación inmobiliaria y que sigue haciendo crecer, digamos, aprovechan, por ejemplo, si uno tiene familiares migrantes en Europa, estas desarrolladoras también le venden a plazo para que el que está en Europa pueda pagarse terreno, que les dicen, no, están en el Urubó, están, o sea, en los barrios más o menos, o en los pueblos más o menos cercanos a la ciudad, pero en realidad entra uno por el Urubó, pero tiene que caminar 30 kilómetros y termina estando, digamos, en otra provincia, digamos, ¿no? Entonces, engañan de cierta manera un poco, si queremos usar ese término, la búsqueda de la gente, ¿no? De querer también el sueño de la casa propia. Aquí hay mucha gente que no le gusta todavía vivir en departamentos o en condominios. Entonces, eso es un factor cultural que nos cuesta también la densificación. Todo el mundo aspira a tener una casa con patio, Claro, porque aquí por el clima también la socialización se hace mucho en el patio. jardines. Entonces, es algo cultural, como te decía. Entonces, tenemos muchos factores, ¿no? Que son aprovechados para vender, digamos, ¿no? Para esta gente. ¿Cuál es la población del área metropolitana actualmente? Está cerca de los 2,5 millones. Y me decías que crece a un ritmo del 7% anual. El 5 ahorita, Sí. porque en los años 90 la ciudad de Santa Cruz sí crecía alrededor del 7. Entonces, como la gente se está yendo a la periferia, por lo tanto ha bajado un poco al 5. Se está haciendo un cálculo sobre el 5%. Que es una tasa muy elevada, altísima. Sí, por eso es que se proyecta que para el año 2035 la ciudad de Santa Cruz con sus alrededores o el área metropolitana llegue a 3,5 millones más o menos, y para el 2050 pudiera estar alrededor de los 4,5 millones o 5, quién sabe, ¿no? Entonces, en un horizonte cercano duplicaría su población. sí, en 14 años se supone que duplica, sí. Ahora hay un proyecto que no sé si está avalado por ONU Habitat, pero alguna gente se está protegiendo en algunos datos que se han publicado y que yo no creo que sea de ONU Habitat, diciendo de que para el 2040 o 45 viviría en la ciudad, en el departamento de Santa Cruz, la mitad de la población del país. Entonces, si eso fuera verdad, están proyectando esta ciudad para que más o menos alberguemos unos 6 a 7 millones de habitantes para esa época. Entonces, hay urbanizaciones que ya de por sí tienen una capacidad de albergar casi 1 millón de habitantes, con una densidad como la que tenemos ahora, menos del 50 habitantes por hectárea. La densidad está bajando. Sí, sí, no ha bajado muchísimo. En esas zonas hay lugares donde hay 2 habitantes por hectárea. Eso quiere decir que
el área incorporada a la urbanización es más de la que el crecimiento Sí, demográfico está de demandando. lejos. Sí, Así. sí, sí, de lejos, sí. Okay, okay. Ahora, hay con esta propuesta que ustedes tienen, ven, está en su mente un plan metropolitano de ordenación de esta aglomeración, de este tema ya no tan de ciudad, sino más de región metropolitana. Sí, queremos hacer un ordenamiento territorial, un plan de ordenamiento territorial donde podamos negociar con los municipios otro tipo de compensaciones y que no sea la habilitación del suelo. Tengo una pregunta en el chat donde preguntan qué va a pasar con el sistema de drenaje. No hay recursos para atender un sistema de drenaje fuera del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, los municipios aledaños apenas tienen recursos para poner escuelas, alumbrado público, o ni siquiera para hacer una recolección del sistema de basura organizado, porque van y tienen botadero a cielo abierto, entonces es bien compleja la situación. Ahí se ve la pobreza, todo lo demás son cifras que alientan, pero es Santa Cruz de la Sierra solamente. El resto está bien venido abajo. Sí, Edwin de Bolivia comenta el tema del drenaje, pero también cita el tema de transporte, ¿no? Que también sería un problema, un reto a enfrentar en terrible. un futuro cercano. Sí, es terrible. Y entonces, esos justamente son los ámbitos de la planeación territorial, sí, ¿no? Los grandes temas, el manejo del agua, las aguas residuales, el sistema de conexión, las centralidades, el sistema de transporte estructurante, metropolitano, en fin, esos son los temas que muchas de nuestras ciudades que forman ya grandes aglomeraciones no lo tienen del todo resuelto. En México no lo tenemos del todo resuelto también, aún en la Ciudad de México. Pues sí, en eso estamos, queriendo por eso llevar adelante este proyecto de la región metropolitana para poder aunar esfuerzos entre la sociedad civil con un sistema de gobernanza, digamos, para que el comité impulsor, que está compuesto por la sociedad civil, obligue a las autoridades que están al servicio de los especuladores a ponerle orden, ¿no? Las diferentes plataformas sociales que se han organizado, el mismo Colegio de Arquitectos, el Comité Pro Santa Cruz y otras organizaciones están prestas a hacer presión para que de una vez se resuelva, porque pone en peligro la sostenibilidad de la región. Claro, por supuesto. Y en ese sentido, el Colegio de Arquitectos, ¿qué papel activo puede desempeñar? ¿Cómo lo ven ustedes? Estamos en ello, siempre se hacen seminarios, se hacen comunicados, estamos muy involucrados en el tema, como que ahora lo tenemos a Pedro Ortiz, que es un experto en tema de metrópoli, está acá en Santa Cruz esta semana, ha venido para darnos luces y poder darnos un respaldarazo en lo que se requiere para tener el apoyo político y el peso, ¿no? Y el interés político de las autoridades para que se pueda concretar esto de buena manera. No sé, Jimmy, si quieres complementar. No, creo que lo hemos dicho todo, ¿no? A grandes rasgos es mucho el reto y hay que responder, ¿no? A la población principalmente con soluciones.
Bye.